Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. ¿Cómo puede traer un hijo a este desastre de país, este desastre de planeta? Es un crimen traer hijos a este mundo. Nadie tiene el derecho a reproducirse. Moralmente para mí es inaceptable toda reproducción. Pero de todas formas, evidentemente que una persona que esté establecida, que pueda dar la educación a sus hijos, es un poquito menos grave el problema. De todas maneras, ¿qué le espera a esos niños cuando salgan a la calle? No van a enfrentar la violencia cotidiana. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Que no se hagan ilusiones los que se están reproduciendo de que van a continuar en sus hijos. Una posición muy radical, pero respetable y debatible. Fernando Vallejo pone la maternidad en el plano de la moralidad y dice que es irresponsable traer hijos al mundo. Considero que la maternidad es un don que tenemos las mujeres como co-creadoras de nuevas vidas, o sea, de nuevos y más proyectos de vida para la sociedad, para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos las mujeres de aportar a una sociedad en la que es generalizado el sentimiento de individualismo y que nosotras como mujeres podemos romper esa percepción, ya que al ser mamás no nos olvidamos de los otros, sino que entregamos parte de nuestra vida para desarrollar otras habilidades que de pronto en nuestros trabajos cotidianos o nuestra vida cotidiana no podemos desarrollar, sino solamente siendo madres. Esta es una posición más romántica, tan respetable como la anterior, y la que rige los destinos del mundo. El sueño de la mayoría de personas es procrear, traer al mundo esa pintica que nos haga sentir orgullosos. Entonces yo decía esto, un bebé destruye tu vida tal cual está establecida, o sea que tú luego te adaptas y la reconstruyes. No soy más feliz ahora de lo que lo era antes. Mucha gente interpreta que soy más infeliz y yo no he dicho eso. Lo que digo es que antes de tener hijos yo ya era 100% feliz. Y eso es lo que hay que procurar, porque al final lo que está pasando es que como todo el mundo lanza este mensaje de hasta que no seas madre no lo vas a saber, esto es lo más bonito de la vida, te lo vas a perder y demás, a la gente que no tiene hijos la hacemos sentir discapacitada. Y yo digo, no señores, sin hijos yo ya era 100% feliz y los que no los tengáis lo vais a ser 100% feliz, no os preocupéis, con hijos también podéis ser 100% feliz, pero no tenéis por qué ser más felices. La clave está en la felicidad previo al embarazo y en la satisfacción que da traer una vida al mundo. Niños deseados, era lo que proclamaba Antán Almocus en 2010. Situación que en Colombia es difícil ver cuando vemos que la mayoría somos producto de un accidente. Señores, la maternidad es amor. Mujeres, la maternidad es amor. Y aquella que lo sabe vivir como algo sobrenatural, como una vocación sobrenatural, como un camino de santificación, eso tiene un camino seguro de santificación. Por ahí no hay pierde. La maternidad es servicio y el servicio más puro. Miren, con los hijos se cumplen absolutamente todas las obras de misericordia. Y si bien es el servicio más puro, es el peor pago y el más desagradecido. Parece que tener hijos es como cerrar un círculo que está pactado, pero que a la gente no le han preguntado si tiene que ser así o no. Y luego tenemos la idea de la religión. En cualquier religión, tener hijos es una obligación de la mujer. Así que decidir no tener hijos es contradecir la opinión del Señor. Y eso genera tremendos conflictos para aquella mujer que decide no tenerlo. Realmente la mujer todavía está desfavorecida. Bueno, pues se queda embarazada, coge una baja maternal. Hay mucha gente que se cuida de no seleccionar a mujeres en edad fértil y con las que calculen que puede casarse y quedarse embarazada, o sea que es una traba a nivel laboral. Y ese es nuestro tema del día, la maternidad. ¿Debemos como hombres y mujeres pensar en traer hijos al mundo como proyecto de vida o deberíamos pensar en la sobrepoblación mundial y en las necesidades ya existentes de miles de menores que no tienen una familia para ser felices? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate a las 8:50 usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Mi nombre es Andrea, yo sí estoy de acuerdo con que pues sí podemos tener hijos independientemente de la situación. Sí considero que sería un número mínimo, o sea, un niño, máximo 2, teniendo en cuenta pues la situación económica, social, todo lo que estamos viviendo, pero sí me parece importante que podamos tener hijos, porque pues es la forma de que continuemos en el mundo, de continuar formando familia, nos da como esa fuerza para seguir también. Hola, bueno, mi nombre es Javier. Yo no estoy de acuerdo con que se traigan más hijos al mundo porque en este mundo la economía está cada vez más en decadencia, cada vez hay más gente que aguanta hambre y me parece que más personas pues generan más pobreza.
Mi nombre es Nicolás Jiménez Blanco y yo realmente estoy de acuerdo con traer hijos al mundo porque considero que debe haber una generación que haga parte de un cambio verdadero a nivel político, a nivel social, económico, cultural y sobre todo que haga parte de un país que ya no sufre por el conflicto armado después de 52 años. Bueno, mi nombre es Lorena. No considero conveniente tener hijos porque cada día la sociedad va en un deterioro constante. Entonces, traer niños inocentes a que aprendan cosas que pues realmente no le van a aportar a una sociedad es una carga más para la sociedad y pues que realmente existe una superpoblación a nivel mundial y pues que la verdad no le genera beneficio ni a los que ya estamos ni a los que están por llegar. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 6 minutos y como siempre para debatir este tema tenemos a dos personajes de lujo. Antes los invito a participar en nuestras redes sociales con el numeral Partida W, numeral Partida W en @W Radio Colombia o entrando a www.wradio.com.co. En la parte superior derecha hay un recuadro negro que dice Hable con el programa. Clic ahí y se comunica directamente con nosotros. Para debatir este tema nos acompañan Diana Parra Romero. Diana es psicóloga y filósofa con formación interdisciplinaria, especialista en estudios feministas y de género. Cuenta con una maestría en estudios políticos. Actualmente trabaja en el sector público en la construcción y ejecución de políticas públicas con enfoque de género e intersecciones. Diana, buenas noches, bienvenida a Partida W. Juan Pablo, buenas noches. Qué rico tenerla por aquí en Caracol Radio. No, usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, estudios feministas y de género, ¿dónde fue eso? En la Universidad Nacional de Colombia, donde está la Escuela de Estudios de Género, muy recomendada, con un nivel conceptual, teórico y académico bastante bueno. Y bueno, encabezada por la profesora Mara Viveros y Luz Gabriela Arango, que si están escuchando, saludos. Bueno, ojalá nos estén escuchando, Diana, y bienvenida a Partida W. Su contraparte es Lina Fernanda Morera. Ella es activista en materia de derechos y libertades fundamentales, en defensa y promoción de la mujer, la vida y la familia. Es politóloga y candidata a magíster en estudios políticos e internacionales y consultora en temas de participación ciudadana, control social y gobernabilidad. Es esposa y madre de 2 niños. Hola Lina, buenas noches, bienvenida a Partida W. Gracias Juan Pablo, buenas noches. Me encanta tener a 2 mujeres debatiendo. Últimamente han venido muchas mujeres, qué rico que la participación de las mujeres en estos programas aumente, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, activista en materia de derechos y libertades fundamentales, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Se come con pasión, con ganas de combatir la injusticia, de combatir los atropellos contra la dignidad humana, contra la dignidad de las mujeres, de los bebés, de los niños. Son ganas justamente de hacer de este mundo un mundo más justo. 8 de la noche y 8 minutos, gracias por estar aquí y qué bueno cerrar la semana, repito, con 2 mujeres inteligentes debatiendo un tema tan interesante como es la maternidad. Comienzo con usted, Diana Parra Romero, vamos por partida doble. La maternidad, ¿por qué? Perdón, comienzo con usted, Lina Fernanda Morera. Estaba señalando a la persona equivocada, Lina Fernanda Morera. ¿Por qué promover la maternidad? ¿Por qué decirle a las mujeres y a los hombres que promuevan la paternidad como un proyecto de vida? Pues yo creo que la maternidad y bueno, pues la paternidad es un estado de vida pues muy poderoso, extremadamente gratificante y a la vez exigente en la vida de una mujer. También creo que la maternidad es un compromiso con el proceso de educar y hacer hombres y mujeres de bien a nuestros hijos, pero también está presente de manera muy importante el proceso de ser uno como mujer una mejor persona, una mejor mujer, un mejor ser humano, por mí, por mis hijos, por el mundo. Yo creo que la maternidad también es una opción de vida completamente necesaria en el mundo de hoy, no solo en términos demográficos, sino también en términos sociológicos, psicológicos y culturales. Y pues también creo que definitivamente la maternidad, aunque implica ciertos desafíos en el ámbito laboral, lo cierto también es que pues una mujer también es mucho más productiva siendo madre y pues es una oportunidad magnífica para generar también cambios en las empresas, en las políticas también estatales en materia laboral, pues para generar estos cambios que permitan a las mujeres poder realizarse como madres y como profesionales. Maravilloso, muchas gracias Lina Fernanda Morera. ¿Qué dice Diana Parra Romero? ¿Por qué incentivar a los hombres y las mujeres a que tengan una maternidad, una paternidad, a que eso lo tengan como proyecto de vida? ¿Por qué decirles no?
mire, eso está muy sobrepoblado y hay muchísimos niños que tienen unas carencias básicas que el mundo no ha podido suplir. ¿Por qué decir sí o no a la maternidad y la paternidad, o la paternidad? Juan Pablo, yo lo primero que considero es que hay que empezar a desmitificar la maternidad como un asunto de naturaleza de la mujer. En ese sentido creo que cuando se desnaturalizan estos fenómenos sociales que han sido, digamos, esenciales, que se han naturalizado históricamente, inmediatamente empezamos a abrir el campo de espectro a otro tipo de debates, como la posibilidad de que las mujeres decidamos si queremos o no queremos tener hijos, como la posibilidad de poder abortar y como la posibilidad incluso de tener, digamos, sexualidades diversas y relaciones de género completamente diferentes a las que están construidas o a las que están en este momento, digamos, reproduciéndose en lo social. Entonces, yo creo que hoy por hoy el debate sobre la maternidad es un debate que hay que cuestionar. La naturalización de la maternidad hay que cuestionarla y efectivamente creo que hay que poner sobre la mesa también toda la estructura y el sistema de discriminación de género que opera y que ha llevado a que las mujeres terminemos siendo máquinas reproductivas. Y pues, digamos, en una estructura en donde todavía es tan denso, en donde la desigualdad opera tanto, este tipo de postura, digamos, pro maternidad per se, porque hace parte de la esencia de las mujeres ser madres, hay que comenzar a debatirlo, hay que comenzar a cuestionarlo y hay que comenzar, digamos, a criticarlo argumentativamente. 8:12, ¿qué dice Lina Fernanda? Lo que acaba de responder Diana Parra. Pues yo creo que definitivamente pues el tema de la maternidad sin duda genera muchos cuestionamientos. Yo creo que también es una opción de vida perfectamente válida para quienes quieren ser mamás o para quienes no quieren serlo, pero de una u otra manera digamos que parte de la esencia de una mujer no significa necesariamente ser madre físicamente, no biológicamente. O sea, yo sí creo que de una u otra manera la maternidad sí genera una transformación en la esencia misma de la mujer. Y creo que de una u otra manera también la planifica esa esencia de la mujer, pues una vez es madre, ¿no? No significa que tengamos que ser mujeres, que tengamos que ser madres para ser plenamente felices, pero sí es un elemento fundamental, incluso cuando no somos madres biológicamente hablando, cuando también hay una especie de maternidad espiritual, ¿no? Una especie, digamos, de llamado pues a acoger a los demás con amor. Pero bueno, digamos, yo en eso sí voy en una contraposición directa y es... Yo creo que si se trata de potencializarnos como mujeres, pues la maternidad puede ser un camino, pero no el único camino. Me explico, es decir, estudiar te potencializa socialmente, te empodera, te da unas posibilidades de acceder económicamente e incluso de poder transformar estructuralmente, digamos, esos sistemas de discriminación como tal. Yo no estoy tan segura, digamos, que la maternidad hoy en día, y digamos de nuevo pongo sobre la mesa las desigualdades que operan en razones de género, potencialice a la mujer. Contrario a esto, digamos, hay estadísticas, hay cifras que dicen que las mujeres tenemos un mayor crecimiento académico que los hombres hasta más o menos los 30 años. A los 30 años ya nos vendieron el cuento, digamos, social históricamente, que tenemos que ser madres. ¿Qué pasa? Las mujeres, si tú miras los rankings de maestrías, tenemos mucho más maestrías que los hombres, pero en el momento, digamos, de acceder a doctorados son los hombres los que más doctorados tienen. ¿Esto por qué se explica? Porque finalmente a los 30 años hacia adelante, que es, digamos, una etapa de empezar a hacer unos estudios doctorales, pues las mujeres deciden ser madres. Entonces la potencialización realmente se disminuye. Y claro, lo que se abre es otro espectro social, pero en términos, si uno lo piensa en términos sociales, académicos y económicos, pues sí empieza a haber un retroceso más bien, con todo respeto para las señoras que son madres y demás, pero sí empieza a haber un retroceso en el crecimiento al menos profesional de las mujeres. Claro, pero yo creo que definitivamente la maternidad no me hace a mí ser una menor profesional, tampoco limita mi posibilidad de educarme en estudios de posgrado. Yo hice mi maestría, terminé mis estudios de maestría con mis 2 hijos, teniendo mis 2 hijos. O sea, yo creo que definitivamente la maternidad es un plus. De hecho, incluso hay estudios realizados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos que demuestran que las mujeres son mucho más productivas, incluso más productivas que los hombres siendo madres. Dicen que el estudio se realizó entre 10.000 economistas, hombres y mujeres, y demostraba que las mujeres que eran madres eran más productivas incluso que los hombres. Y además, que digamos en una trayectoria laboral de 30 años de una mujer que es toda una vida, las madres demostraron siempre ser más productivas
que las mujeres sin hijos. Ahora, no estoy diciendo que sean mejores las mujeres que son madres o no, lo que estoy diciendo es que ser mamá definitivamente es un plus, no es tampoco una discapacidad, no es tampoco una limitante, y yo creo que de una u otra manera, incluso para las mujeres que empiezan siendo madres más adolescentes, bueno, que eso ya es, digamos, otro fenómeno, termina siendo también, digamos, un motivo de arranque y de empuje para mejorar su condición y la de sus hijos. Yo, digamos, lo que considero es que esa potencialización, lo que uno, digamos, si esa productividad de la que habla mi contraparte, básicamente... Diana. Lina. No, mi contraparte es Diana. Lina. Yo soy Diana. Juan Pablo. Sigo enredado con los nombres aquí. Perdónenme. Prometo ponerme un cartelito. Bien, adelante. Perdón, no, Lina. digamos, esa productividad yo creo que se basa más bien es en una doble, triple jornada que nos ha tocado asumir a las mujeres, y ahí hay una trampa del sistema. Me explico. Claro que las mujeres podemos ser madres y podemos estudiar. Lo que pasa es que hay una proliferación constante de tareas y de, digamos, de cosas que nos ha tocado asumir, en el sentido de que las tareas, por ejemplo, en el hogar no están equiparadas para hombres y para mujeres. Entonces, evidentemente, las mujeres hoy en día podemos salir y trabajar y estudiar y demás. Claro, nos toca llegar a la casa a seguir siendo productivas. Entonces, ahí entra uno en la discusión, digamos, de la economía de cuidado no remunerada, en donde por un lado voy y me pagan 8 horas de trabajo, pero por el otro lado tengo que llegar a la casa a hacer labores de cuidado que no son remuneradas. Y ahí hay una trampa, digamos, yo sí creo que en términos sistemáticos y estructurales, y eso no me hace más productiva. Eso lo que me hace es que las mujeres nos terminamos proliferando. Somos mamás, somos trabajadoras, somos profesionales, somos estudiantes. Claro, pero yo creo que definitivamente... así no lo queramos ver, definitivamente las dinámicas laborales de hoy en día hacen que las mujeres también tengan que salir al mercado laboral, y lo han hecho desde hace muchos años. Y las mujeres salen al mercado laboral no solamente con la obligación de ayudar a su esposo o a su compañero de vida con los gastos del hogar, sino muchas veces ser madres, cabezas de familia. Y eso también genera pues un cambio en las dinámicas propias del hogar. No podemos negar definitivamente, y yo creo que hoy en día cada vez son menos los hogares en los que las mujeres en la que la mujer es la que cocina, la que lava los platos, la que plancha, porque definitivamente las mujeres hoy en día también pensamos que los hombres tienen un rol fundamental en la paternidad y en la maternidad, porque no solamente nosotras llevamos la carga de educar a los hijos. Es un desafío importante, pero eso es que se ve cada vez más digamos, latente en la dinámica de los hogares. Entonces yo creo que, claro, existen mujeres que trabajan 8 horas diarias, también llegan a su casa, digamos, a seguir ocupándose de las labores del hogar, pero también existen una serie, digamos, de ventajas laborales que hay que profundizar. En eso sí no tengo la menor duda, pero existen muchas opciones. Hoy en día tenemos el teletrabajo, hoy en día las mujeres pueden tener trabajos, digamos, de tipo independiente. Eso tiene otro tipo de sacrificios, digamos, en términos de contratos laborales, pero las mujeres también pueden estar en su casa trabajando o trabajando con flexibilidad y ocupándose de sus hijos. Pero Lina, yo creo que ahí tú estás tocando un punto que es importante pensarlo en intersección. Es decir, esa mujer que tú hablas, que tiene la posibilidad de tener un compañero que la acompaña, que la respalda, que hay una división, digamos, equitativa de labores del hogar, es un 1-3% máximo de las mujeres reales. En este país, en donde las condiciones socioeconómicas son tan difíciles, esa mujer de la que está hablando Lina es una mujer estrato 5 y 6. Si nos vamos a la realidad contextual y geográfica de este país, esa mujer no existe en Chocó, por ejemplo. ¿Qué dice? Claro. Esa mujer no existe en Nariño. Lina, ¿qué dice? No, pero esa mujer, digamos, esa figura de mujer es una figura que realmente es muy utópica. Si nos vamos a dar cuenta de estadísticas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, lo que nos muestra, espera, dame un claro, pero tú eres una mujer desde el privilegio. No, yo no soy estrato ni 5 ni 6. Eres una mujer que ha tenido la posibilidad de estudiar, eres una mujer que tiene la posibilidad de trabajar, de recibir un sueldo remunerado, y espero yo con un contrato formal, o al menos como contratista o consultora, digamos, pero te da unos medios socioeconómicos distintos a la mujer que le toca, entre otras, digamos, repartir su tiempo entre ser una empleada doméstica y, adicional a eso, tener que vender el tiempo que ella pasa con sus hijos, vendérselo a una mujer tipo tú, tipo yo, digamos, que la podemos emplear
para que cuide a los hijos de nosotras. Claro, pero entonces esa es la verdadera realidad del país. Claro, pero es que hay un desafío importantísimo y una oportunidad muy buena para que justamente se cuestione el sistema laboral y el sistema económico del país, y se han también dado avances importantes en la materia. O sea, yo creo que hoy en día no podemos quedarnos anquilosados en el sistema de antes pensando que es que las mujeres solamente se tienen que quedar en la casa, o que definitivamente tienen que escoger entre el trabajo o ser mamás. Es que es una visión, digamos, profundamente arcaica. No podemos decir hoy en día que las mujeres tienen que escoger entre ser profesionales o quedarse en la casa con hijos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que sí se puede empezar a mostrar una visión diferente de lo que es ser una mujer. Por supuesto, ¿no? Que hay que empezar a mostrarle, yo en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, que en la práctica eso está sucediendo, pues no. O sea, esta autonomía de la que podemos gozar muchas es una autonomía finalmente que está basada en la opresión de otras mujeres, desafortunadamente. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo, es decir, la señora de Rosales, estrato 6, que trabaja, es ejecutiva de una empresa reconocida o no reconocida, pero que trabaja y devenga un sueldo, es una mujer que puede contratar a otra mujer de estrato seguramente bajo y ocuparla. Entonces, mientras esta mujer está en su empresa trabajando y produciendo, la otra mujer está en su casa cuidando los 2 hijos, mientras que sus otros 2 hijos están solos en la casa. Entonces, digamos, claro que esa es una visión que toca empezar a promover. Yo sí quisiera ver, y en algún momento incluso aquí casi se hace un debate con una mujer representante de la ANDI precisamente, pero aquí, digamos, lo que toca empezar a mostrar es esto. Entonces, que la jornada laboral no sea de 8 horas para las mujeres, sino que sea de menos horas. A ver si nos van a contratar así. No, pero igual es que yo creo que no es solamente un tema para mujeres, sino también para los hombres. Y yo creo que definitivamente en ese caso la maternidad no es tampoco un menos, o sea, no está disminuyendo tampoco la capacidad de las mujeres pues para desarrollarse. O sea, definitivamente que es un desafío importante, pero a esa señora que igual sale a trabajar sus 8 horas y que seguramente deja a sus hijos al cuidado de su abuela o de las tías o de no sé, seguramente también solos, pues no significa que tampoco tenga la posibilidad, pero además porque lo necesita, ¿no? Pero además porque también podría hacerlo. Es decir, no es que la maternidad, es decir, entonces lo ideal sería que no fuera mamá. No, yo creo que el punto aquí es decir, aquí la situación se basa en unas lógicas estructurales que hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos seguir pensando que ser mamá es la gran panacea si estuviéramos en Suiza, claro. Pero tampoco es la peor desgracia. Si a mí el Estado me garantiza absolutamente todo, es maravilloso ser madre. Lo que pasa es que en condiciones socioeconómicas como las que tenemos actualmente y como las que tenemos en este país, porque hay que hablar sobre la realidad del país, pues no es fácil, es decir, no es sencillo. Yo sí quisiera poder preguntarle a una mujer en este instante y decirle, señora, usted que le toca ir a cuidar a los 2 niños o al niño en Rosales o en el Chicó, y mientras deja a sus otros 2 hijos solos o en una casa de madres comunitarias, pues por favor dígame si a usted le parece maravilloso. Claro, yo me va a decir con todo el amor del mundo que ser madre ha sido lo mejor que le ha pasado. No que sea fácil, es difícil, pero no significa que sea una situación no deseable. Es a lo que voy, es decir, es que esa lógica de que las personas pobres, digamos, no pueden reproducirse, es la misma lógica de que, perdóneme, pero entonces los pobres no tienen derecho a nacer. Yo no estoy diciendo que derecho a tener hijos. Ojo, y aquí hay que poner una cosa básica, y aquí no estamos diciendo que porque ser pobre no se vale reproducir. Claro que sí, lo que no se vale porque soy pobre, que desde el privilegio yo termino oprimiendo a otras mujeres, en el sentido de que esas mujeres, pues, mientras yo me gano 10 millones de pesos, a esta otra le pago 450 pero oprimiéndolas, ¿cómo? Oprimiéndolas en el sentido de que yo tengo la posibilidad de contratar, y así de simple, de comprarle tiempo a otra mujer para que ese tiempo que yo no voy a utilizar cuidando y criando a mis hijos, pues yo lo pueda utilizar cualificándome profesionalmente o accediendo a un nivel socioeconómico o a un ingreso distinto. Es que ahí es donde está el problema. Mientras que la mujer, que no goza del mismo privilegio socioeconómico mío, pues como de ahí para abajo no hay nada más, entonces ¿a quién oprime? Pues no le toca, no tiene cómo oprimir. Yo no estoy diciendo, ojo, que yo no estoy diciendo, que quede muy bien claro, yo no estoy diciendo que los pobres no puedan reproducirse. Lo que estoy diciendo es que el sistema es demasiado tramposo, en el sentido que yo no puedo equiparar que la maternidad de una mujer de estrato 6 es exactamente igual a la maternidad de una mujer de estrato 1 en Ciudad Bolívar, o en Quibdó, o en Tumaco, o con unas condiciones contextuales del conflicto armado. La maternidad tampoco es un absoluto generalizado que signifique tampoco lo mismo en cada persona, ¿no? O sea, porque además mis hijos no son los mismos que los hijos de la señora que va y le arregla la casa a otra señora. ¿Cuántos años tienen sus hijitos?
Mi hija mayor tiene 4 años y medio, el menor tiene 2 años. Okay. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que definitivamente, o sea, la maternidad no se absolutiza en la medida en que voy a decir que significa lo mismo para mí que para los demás, pero tampoco puedo decir que porque la señora de la que tú estás hablando tiene unas condiciones difíciles, entonces lo mejor sería que no fuera madre. No, yo no estoy diciendo que no sea madre, lo que yo estoy diciendo es, ojo, tengamos en cuenta que ser mamá en condiciones de vulnerabilidad económica no es lo mismo que ser mamá en condiciones de vulnerabilidad económica alta. De acuerdo. Aquí hay dos circunstancias. Y para eso hay diferentes. un desafío importante que tendría que asistir el Estado. Y es, ¿por qué no apoyar entonces a esas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, que son madres, que seguramente son cabezas de familia, que además necesitan conseguir recursos extra para poder solventar las necesidades de su familia, ¿no? Es decir, ahí el tema no es la maternidad vulnera las condiciones de esta familia, sino cómo el Estado debería promover una serie de condiciones para que todas las mujeres puedan pues gozar de su maternidad de una manera plena, ¿no? Eso significa también, justamente, pues brindar unos horarios laborales, unas condiciones económicas que le permitan a las mujeres también asistir sus responsabilidades laborales y sus responsabilidades familiares. Lina, le escribe aquí Sonia. Le escribe Sonia y le dice, la mujer siendo madre tiene que hacer doble trabajo más que el hombre. La sociedad sigue imponiendo normas y convencionalismos que se siguen reproduciendo, pero tener hijos es cuestión de responsabilidad. ¿Usted cree de verdad que la sociedad sigue imponiendo normas y convencionalismos para que la gente se siga reproduciendo? Pues no, yo la verdad creo que de una u otra manera pues también la gente pues entiende que tener hijos también es una opción, ¿no? O sea, la gente no tiene hijos porque me tocó. Evidentemente, yo creo que las condiciones económicas de una persona no hace que tengan más o menos hijos, ¿no? Hay personas que son pobres y tienen muchos hijos y les gusta, y hay personas que también son ricas y tienen muchos hijos y les gusta, ¿no? O sea, no puede ser que el tema de porque son menos educados tienen más hijos. No, o sea, evidentemente, yo conozco personas que son educadas, que tienen doctorado y tienen 12 hijos. Diana dice que difiere, ¿por qué? Digamos, yo no difiero desde mi opinión pura. Quiero citar datos específicos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que salió este año, 2015, además, en donde muestra que efectivamente, mientras que las mujeres más educadas, es decir, las que tienen más riqueza, las que viven en las zonas urbanas o en las regiones más desarrolladas tienen niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Es decir, lo que quiero decir es que las mujeres, entre mayor educación tienen, entre mayor nivel de acceso socioeconómico tienen, empiezan a tener menos hijos. Si uno se va a lo rural, las mujeres, resulta que están teniendo las mujeres urbanas, con niveles de pobreza, están teniendo más hijos. Si yo hago esa equiparación, lo que empiezo a darme cuenta aquí es que la inequidad y la desigualdad empieza a existir y empieza a reproducirse y a profundizarse mucho más. Sí, pero un dato que es importante. No es un tema de educación ni tampoco de acceso a anticonceptivos. Claro que sí es un tema de educación. No, también tengo otro dato. Claro que sí es un tema de educación. Las mujeres, Juan Pablo, digo esto y ya. Las mujeres, a medida que estudian, o sea, el mejor, lo voy a decir de la siguiente manera, el mejor método de planificación que existe es el estudiar. No, perdóname, yo soy magíster y quiero tener más hijos, y no por eso soy Cuando más una mujer empieza a estudiar, inmediatamente la tasa de embarazo en adolescentes empieza a disminuir, y es el caso de Colombia. Eso no es verdad. Es el caso de Colombia y tengo datos. 8:28, escuchaban a Diana Parra Romero. Al regresar de nuestra pequeñísima pausa comercial, escucharemos los datos que nos tiene Lina Fernanda Morera, quienes debaten hoy en Partida W sobre la maternidad. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Ya está abierto. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:35, debatimos sobre la maternidad. Antes de salir a la pausa comercial, Diana Parra decía que una mujer entre más estudiada, entre más arriba está profesionalmente, pues menos hijos quiere tener. Presentaba algunas cifras. Lina Fernanda Morera decía, yo tengo otras cifras. Antes nos dice aquí Susi Sierra en Twitter, Diana, Lina, qué buena Partida W. Uno de los debates que debemos dar como sociedad. También nos escribe @mimetis o mimetis. Soy hijo de madre soltera que crió 2 hijos bajo condiciones difíciles y poco tiempo para sus hijos. Ella solo pudo comprar su casa cuando sus hijos fueron mayores de edad y autosostenibles. Adelante, Lina, con sus cifras, por favor. Sí, no, pues yo sobre ese tema definitivamente no voy a negar las dificultades que existen hoy en día, no solamente en Colombia, en el mundo para ser mamá. Lo que estoy diciendo es que definitivamente
pues ser mamá es una condición que debería valorarse más y que además debería promoverse más. O sea, no puede ser que dejemos a las mamás solas pensando que solamente es responsabilidad de ellas, porque es que es una labor absolutamente importante para la sociedad, de manera histórica, de manera progresiva, y es importante que el Estado de verdad promueva eso. Entonces yo no estoy diciendo ni estoy negando en ningún momento las condiciones difíciles para ser mamá, lo repito, en Colombia y en el mundo, sino que justamente es una condición tan importante y tan loable que debería ser cada vez más apoyada y más promovida. O sea, por ejemplo, en el caso que hablábamos de que las mujeres educadas cada vez tienen menos hijos, pues definitivamente es un tema que se debe a todo este sistema educativo, que lo último que nos dice es que lo deseable es ser mamá, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a uno en la vida es ser mamá. No, pero por favor, o sea, les dicen a los adolescentes, que son las cifras que les decía, la encuesta nacional de demografía mostraba que hoy en día, como un logro muy grande, hoy en día los adolescentes tienen acceso a más anticonceptivos, pero paradójicamente el embarazo no deseado se ha disparado en adolescentes entre los 15 y los 19 años, ¿no? Entonces justamente, pues uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, no es un tema de que no tengan información, no es un tema de que no tengan acceso a los anticonceptivos. Pero yo creo que aquí, qué pena, Lina, interrumpo de esta manera tan horrible, pero yo creo que aquí hay un punto que hay que dejar claro sobre la mesa, y es ¿cuántas mujeres que han sido madres lo han deseado? Juan Pablo comenzaba ahorita el debate diciendo, la mayoría somos hijos no deseados, es decir, el primer hijo es un hijo accidente, y esto hay que dejarlo claro, es decir, ¿cuántos hijos y cuántas mamás y cuántas mujeres han deseado ser madres realmente, digamos, libre, autónoma y voluntariamente? Yo sí quiero ver la cifra de eso, o sea, yo quiero ver cuántas mujeres han sido madres libre, autónoma y voluntariamente, pues y mira, no yo no creo que haya cifras de eso, la verdad. Ah, bueno. Pero no necesitamos tener cifras claro para eso, es que el deseo, no, pero estamos hablando sociodemográficamente. Pero es que el deseo, sí, pero es que el deseo no es un asunto sociodemográfico, perdóname, o sea, el deseo es una condición absolutamente subjetiva y además arbitraria, cambiante todo el tiempo, que no puede definir la existencia de una persona. Seguramente yo no fui una persona no deseada, pero no por no haber sido no deseada soy menos valiosa. No puedo haber sido menos deseada. Estamos hablando de la maternidad, entonces justamente, no por haber sido una persona no deseada, la maternidad de mi mamá es menos. Es a lo que voy. Es que, ojo, cuidado porque el argumento no puede... No porque los hijos no nacen planeados con un calendario de una fecha, significa que la condición sea menos, o que debamos apoyarlo menos, o que sea completamente indeseable. O sea, ¿desde cuándo los seres humanos venimos todos planeados con calendario, con fecha y además con hora de nacimiento? Pues es que no pasa, porque la naturaleza tampoco funciona así. Claro, lo que pasa es que precisamente lo que yo quiero mostrar aquí es que, porque esta discusión la acabamos de abrir diciendo que las mujeres, entre más estudios, menos hijos tienen. Y esto parte de un punto básico, y es nivel de conciencia. Es decir, cuando yo tengo claro... Parte de un punto básico, y es adoctrinamiento. ¿Ah? Ideología. Eso parte de un punto básico. Ideología de género, listo. Ideología de género no. No, pero digamos, aquí cito una cifra de la ENSI, es, ojo, en 2015, mientras que las mujeres más educadas, las del quintil más alto de riqueza, las que viven en la zona urbana o en las regiones más desarrolladas, tienen niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Es decir, lo que vuelvo y pongo sobre la mesa es, mire, las mujeres sin educación, las que viven en zonas rurales o en regiones de menor desarrollo, tienen niveles de fecundidad similares a las que tuvo, ojo, el país a principios de la década de los 80. Es decir, en términos geográficos, en lo urbano no hemos tenido ninguna transformación real. Y no hemos tenido ninguna transformación real, ¿por qué? Porque ni el sistema educativo, ni el sistema académico, ni nada ha llegado hasta allá. Entonces, vuelvo y pongo este punto sobre la mesa. Las mujeres, entre más nivel educativo, menos hijos, lo que quiere decir que el mejor método de planificación es ponga a estudiar a las niñas. Póngalas a estudiar. No, denles la posibilidad de elegir libre, autónoma y voluntariamente ser madres. Ahí sí. Pero cuando yo soy madre porque me violaron, cuando yo soy madre porque me abusaron sexualmente dentro de mi propia familia, cuando yo soy madre porque resulta que las condiciones de mi contexto familiar me obligan que si yo paso la barrera de los 30 y no tengo un hijo, entonces usted, mijita, ya se está quedando lejos y ya se va a quedar vistiendo santos. Porque yo sí quiero dar eso cada vez pasa menos también. Esa es la realidad social de este país. Sí, es que somos un país pero cada vez existen retrógrados. Somos, perdón, pero es que aquí gana el plebiscito
precisamente montado sobre el tema de la ideología de género. Que se pasaron igual por la faja, pero no, eso es pero otro lo tema. que quiero decir aquí, se lo pasaron por la faja. pero lo que quiero decir aquí es que seguimos con una misma mentalidad retrógrada en términos de salud, de derechos sexuales y derechos reproductivos. Mira, yo no creo que definitivamente, pero, o sea, te estoy diciendo que si se tratara de derechos sexuales y reproductivos, pues las cifras muestran que los adolescentes tienen hoy en día cada vez más acceso a los anticonceptivos, y no estoy hablando de los adolescentes de Bogotá o de Medellín, estoy hablando de todos los adolescentes del país, en zonas rurales, pero los embarazos igual se disparan, o sea, no es un tema de derechos, ni es un tema de acceso a servicios, es un tema de cómo estamos concibiendo la sexualidad, y vuelvo y repito, o sea, hoy en día se les enseña a los adolescentes y de paso a todo el mundo que lo peor que le puede pasar a un adolescente después de tener sexo es ser madre o ser padre, ¿no? ¿Qué pasa con las ITS? No pasa nada. ¿Qué pasa con toda la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual? No, con eso no pasa nada. Lo peor que te puede pasar es ser mamá. No, pues no es cierto. No es cierto porque no es lo peor que te puede pasar. Desafortunadamente, en el contexto sociocultural en el que estamos, se tronca inmediatamente con la maternidad el proyecto de vida profesional de una mujer. Lo pongo en estos momentos. Que el proyecto de vida profesional de una mujer no es el culmen de una mujer. Mira, así como tú me dices que la maternidad no es la plenitud de una mujer, te puedo decir que el desarrollo del proyecto educacional de una mujer tampoco significa la plenitud de una mujer. Claro, pero tiene la posibilidad de decidir. Es que aquí es donde, es decir, cuando yo decido con información y con argumentos, es muy distinto. Cuando yo tengo la capacidad, digamos, como la tienes tú, si vamos a hablar en términos personales y no demográficos, cuando yo tengo la posibilidad de decidir si a mi hijo lo meto a estudiar a tal colegio, digamos, un COLI, digamos, los colegios, la Organización de Colegios Internacionales, que les va a dar la posibilidad de saber inglés, de tener un nivel socioeconómico distinto, versus cuando no tengo cómo, porque resulta que quedé embarazada a los 14 años. ¿Qué hace una niña a los 14 años embarazada? Además que es abuso, ¿no? Entonces, ¿qué hace una niña a los 14 años embarazada? Nada. A ver si el colegio la va a dejar seguir estudiando. Sí las dejan seguir estudiando. Pues, claro, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional. Sí las dejan, por eso. Entonces no digas que no siguen estudiando. Bueno, pero es un avance, pueden seguir estudiando. Claro, o sea, la maternidad no es el acabose en la vida de una mujer, es lo que estoy diciendo, ni tampoco en la vida de un hombre. Pero volvamos al mismo punto, depende de las condiciones socioeconómicas. No, pero dime tú cuántas mujeres hoy todos te van a decir que lo peor que les pasó en la vida fue ser mamás. Si a una niña del Chocó no le toca dejar de estudiar para ponerse a criar a su hijo. Y va a creer que lo peor que le pasó en la vida fue ser mamá. Que además le toca sola. Es que no puede ser que pensemos que lo peor en la vida de un ser humano es ser mamá. O sea, ¿cómo puede ser posible? Entonces, digámosle hoy a todas las mujeres que nos están escuchando, a todos, mire, perdóneme señora, pero lo peor que le pasa a usted en la vida es ser mamá. A ver, ¿cuál de esas mujeres se arrepiente verdaderamente de haber tenido a sus hijos? Pero ninguna, seguramente no se arrepienten, pero si hubieran querido tener condiciones socioeconómicas completamente eso es otro tema, claro, eso es otro tema, es un tema de apoyo al Estado, no, está ligado a la maternidad. Claro, pero no el hecho de ser mamá, no, es el hecho de que el Estado, no, pero es que es el hecho de que el Estado, la leche no me llega de mí a la nevera, no, pero no parte del hecho de que por ser mamá tengo condiciones difíciles, no, parte del hecho de que el Estado no le brinda a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad las condiciones suficientes para desarrollar su maternidad de una manera satisfactoria. Nos decía una de las oyentes, ¿no? Yo fui mamá soltera, crié a mis 2 hijos con una cantidad de dificultades. Pues claro que con una cantidad de dificultades, pero no es un problema de haber sido mamá, es un problema de que la sociedad no le da a las mujeres la posibilidad de criar a sus hijos de manera digna, de tener condiciones económicas. En eso me estás dando la razón, lo que pasa es que uno no es mamá en abstracto. No, pero es que no es culpa de la maternidad, uno no es mamá. Uno no es mamá y apenas es mamá lo meten en una burbujita y le dan todas las condiciones. No, desafortunadamente o afortunadamente la maternidad no es buena ni mala. Eso creo que es importante dejarlo sobre la mesa. Aquí no es un asunto moral, no es ni bueno ni malo. Aquí la maternidad hay que pensarla en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto personal. Digamos, es un asunto que además ha delegado la mayor parte del trabajo y del cuidado hacia las mujeres, generando ¿qué? Reproducciones de una situación de inequidad en la cual nos encontramos todas las mujeres. Ahora, cuando hablamos de embarazo en adolescente, lo otro que toca decir es que el embarazo adolescente reproduce los ciclos de pobreza. Y hay que decirlo, un país en donde sus mujeres se empiezan a reproducir a temprana edad es un país que necesariamente el nivel de pobreza aumenta.
o se mantiene, es decir, no es un país que sale rápidamente de los niveles de pobreza. Eso sí hay que dejarlo, digamos, sobre la mesa. Entonces volvamos al mismo punto, me parece maravilloso. Pero eso no hay que pensar la eso no se deduce abstracto de la maternidad, por eso Claro. digo, o sea, los niveles de subdesarrollo no se pueden deducir de que los hombres y las mujeres son hoy cada vez más papás o más mamás. O sea, es que es inaudito pensar que somos más subdesarrollados porque tenemos más mamás adolescentes. No, por favor. Claro o sea, que somos sí. más subdesarrollados porque el Estado y la sociedad no se comprometen a brindarles a las personas las condiciones suficientes para desarrollarse de manera íntegra, sea mamá o no sea mamá. Pero además, serían esas siendo condiciones? mamá es el plus, pues unas condiciones económicas que le permitan a una mujer hoy en día poder trabajar con horarios, digamos, decentes y estar con sus hijos el tiempo que se merecen sus hijos y también poder educarlos de manera decente. Pero ¿no? eso no le ojo, aquí hay un punto. Le Eso no corresponde eso no le al corresponde Estado y a la sociedad. Esto Estoy diciendo al bueno. Estado y a la Porque sociedad pongamos de un manera punto sobre la mesa. complementaria. Es decir, yo sí quiero, a ver si la Andy va a permitir que las mujeres trabajen 6 horas, les van a pagar lo mismo que les pagan hoy en día y les van a decir, vaya, tranquila señora y cuida a sus hijas los Pues otros mira 6 que eso sí horas. pasa hoy en día, eso sí pasa Pero hoy el en día. teletrabajo, Empresas claro del que sector existe. privado, no solamente estoy hablando de teletrabajo. Hoy en día empresas del sector privado han tomado conciencia justamente de la importancia que tiene la familia y las responsabilidades familiares en la vida de las personas y lo que han dicho es promover el tema de la responsabilidad social empresarial a través de la responsabilidad familiar. Eso se llama empresas familiares responsables. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Ocurren Eso. en Europa y ocurren también Claro, en pero lo Latinoamérica. que quiero que- Empresas del sector privado y del sector público cada vez más se certifican y cada vez van más dirigidas hacia ese modelo, que ojalá fueran todas, pero están diciendo, hey, las personas no solamente son trabajadoras autómatas que están pendientes de su trabajo las 8 horas del día, son personas que además necesitan atender sus responsabilidades familiares de manera muy importante Pero para bueno, sus vidas. Yo creo que aquí hay una cosa que hay que dejar sobre la mesa clara y es, ojo, que esas políticas supuestamente de igualdad son políticas que finalmente terminan botando de nuevo toda la carga de cuidado y de la maternidad hacia las mujeres. No, por eso estoy diciendo No a las estamos personas. saliendo. Están hablando No de estamos maternidad saliendo. y paternidad. Aquí no, señora. Te estoy hablando de la responsabilidad familiar de las empresas, lo hacen para hombres y para mujeres, no solamente para mujeres. Bueno, yo sí es para quisiera ver hombres los y para datos mujeres. de eso, porque efectivamente, es decir, no conozco, al menos en literatura, hablando prácticamente, cuáles son esos casos en donde Empresas familiares las responsables en empresas Colombia, la les Universidad están del Rosario, diciendo, cuando las empresas el Banco les están Popular, diciendo, empresas públicas. cuando las empresas les están diciendo a los hombres, tranquilo mijito, no se preocupe, yo no lo voy a nombrar ejecutivo de alto rango, sino que usted se me va para la casa a cuidar a su hijo. Porque mientras tantico su mujer va a tener que estudiar y su mujer además va a poder realizarse profesionalmente. Mira, eso pasa, Ojo que eso no está existiendo. pasa y pasa con mi esposo y que trabaja en una entidad pública y además con empleo formal. O sea, no se puede, digamos, tampoco negar la posibilidad que no es un tema solamente de la maternidad y de las mujeres. O sea, hoy en día los padres también tienen un rol preponderante, ¿Cuántos? Lo estábamos hablando. Claro, pero ¿cuál es en la paternidad? ¿Cuál es ojo, Lina? Pero porque yo estadística creo de qué, ¿de cuántos papás hay en Claro. Colombia? No, la estadística de cuántos papás hay ejerciendo y con la distribución de tareas en el hogar. Volvamos Mira, al el mismo punto. 63% de los hogares hoy son con jefes, cabeza de familia son los hombres. El 66% de los hogares según la encuesta nacional de demografía. 8 de la noche y 49 minutos, qué buen debate, qué buen debate. Y a partir de este momento los invitamos para que nos llamen y tomen partido, 326-2325, 326-2350, esto solo en Bogotá. O desde cualquier ciudad del país, numeral la W, esto es numeral 529, numeral 529 gratis desde cualquier operador celular. Nos dice aquí Natalia, nos ha enviado un correo Natalia, dice, de acuerdo, hay machismo y el concepto de que la mujer no es mujer porque no tiene hijos, pues es falso. He sufrido de comentarios discriminatorios por no tener hijos. Mi hermana mayor nació por embarazo no programado y así en todas las familias de mi entorno y de familiares. Nos dice Natalie, el punto es tener la posibilidad de elegir si ser o no ser madres, en qué momento se quiere ser, y eso hoy no pasa, o al menos no de manera mayoritaria. Los queremos escuchar, llámenos a partir de este momento y tomen partido en Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Hola Luz, buenas noches, ¿dónde está? Hola, en Medellín, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, Medellín 90.9 FM, la escuchamos. Mira, yo estoy de acuerdo con la maternidad, pero me parece triste que ahora las mujeres dan los hijos para que los críen los terceros. O sea, la gente con plata contrata terceros para cuidar los hijos y la gente pobre tiene que dejar a terceros para poder salir a trabajar. O sea, no se está ejerciendo la maternidad, bien sea ni con plata ni sin plata.
Andrés, lo saludo. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Villavicencio. Villavicencio, 102.3 FM, allí nos escuchan en W Radio, lo escuchamos. Gracias. Quisiera decirle algo a Diana, que me parece supremamente peligroso el factor discriminativo que está siendo relacionado con la maternidad, como si las personas o las mujeres de Chocó y Nariño no pudieran lograr sus objetivos porque son mamás, o solo las de los Rosales o el Chicó de estrato 5, estrato 6 pudieran lograr sus objetivos si llegan a ser mamá. Me parece que tiene que tener mucho más cuidado y delicadeza al hablar de esto. Muchas gracias. Gracias a usted, don Andrés. José David, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, desde Tuluá, Valle del Cauca. Buenas noches para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Juan Pablo, ya tomé partida, ¿no? Pues era para decirle a la señorita Lina, pues de que uno ser padre es un plus en esta vida, es lo máximo, es lo mejor que le pasa a uno como ser humano, porque aún así los animales buscan reproducirse, y los animales que no tienen el sentido de razonar, entonces ellos por instinto buscan reproducirse, y como lo hizo una vieja canción de nuestro hermoso país Colombia, los hijos es la prolongación de la existencia. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a usted, don José David, desde Tuluá, que nos llama. Ronald, ¿dónde está? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya tomé partida de la ciudad de Barranquilla. Maravilloso, adelante, escuchamos. Mira, para opinar, la maternidad no, como le dijera, no, de eso no depende del subdesarrollo de un país, nada. Hay mujeres muy perracas que solo han sacado a sus hijos. Mi mamá, por ejemplo, yo soy médico, estoy muy bien posesionado, madre soltera, hizo nomás el bachiller y me sacó adelante. Gracias, Ronald. Andrés, ¿dónde está? Buenas noches. En Cúcuta, señor, buenas noches. Lo escuchamos, don Andrés. Bueno, mire, sí, señor, la cuestión que mencionaba la señorita sobre las cuestiones demográficas de bajas condiciones económicas, lamentablemente ahorita hay que ver que es un caso de educación, ¿no? Educación más que todo sexual, que no se da de buena manera tanto en los hogares como en las escuelas o en los colegios. Lamentablemente es cierto que tienen métodos anticonceptivos muy variados, muy buenos, pero con mis propios ojos he visto muchas niñas, adolescentes, menores de edad, que por propio gusto tienen sus hijos a muy temprana edad y pareciera no ser conscientes de ello. ¿Qué hubo, Jairo? ¿De dónde se comunica? Isaac, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, te llamo de Barranquilla. Lo escuchamos, don Isaac. Tome partido. Bueno, es lo siguiente. Mi mamá fue cabeza de hogar, el señor padre que Dios me dio se fue a los 5 años, ella nos sacó adelante, hizo de todo, trabajó, participó, nos sacó adelante y hoy en día somos profesionales. Gracias, Isaac. Jorge, ¿dónde está? Desde Cúcuta. Lo escuchamos, don Jorge. Listo, pues yo pienso que yo estoy a favor de la maternidad es necesaria para la subsistencia humana y yo pienso que una mamá, por ser mamá, no es menos cosa. Alex, ¿dónde está? Lo saludo. Buenas noches, en Bogotá. Buenas noches, tome partido. Sí, estoy de acuerdo con Lina en muchos aspectos y uno es que la maternidad pues no es un lastre ni es un lazo que le impida a una mujer desarrollarse ni alcanzar sus metas. Y segundo, no estoy de acuerdo con la otra personita que está allí, porque el hecho de la maternidad no limita como tal, como les decía, el desarrollo de la mujer. Y en Estados Unidos, fíjense que las familias son muy jóvenes y son familias grandes. Carolina, ¿dónde están? Buenas noches. Desde Zipaquirá. La escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo fui mamá muy joven, de 17 años, y la verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Desde que mi hija nació no he parado de trabajar, le he dado carrera, es una excelente persona, pero sí pasa de que uno deja de vivir los sueños de uno por empezar a vivir los de ellos. Isabela, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Buenas noches, yo me comunico de Cali. La escuchamos. En Cali nos escuchan en los 95.5 FM. Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que dice Lina y realmente yo pues
soy coordinadora de calidad y tuve la oportunidad de viajar al Chocó. Viendo mi experiencia, y es real, que las personas que están en esa ciudad, en ese pequeño pueblo, no tienen en absoluto la oportunidad de tener de compartir su tiempo, ¿sí?, con sus hijos por trabajar. De hecho, yo a los 13 años de edad, como te digo, tuve una experiencia muy difícil y yo fui violada. Isabela, gracias por compartir su testimonio. 8:56, nos tenemos que ir. Gracias a todos los que han escuchado este debate. Gracias, Diana Parra Romero, por venir a Partida W, por dar este debate con tanta altura y con tanta inteligencia. Gracias, Juan Pablo, a ti. De nuevo, yo creo que el punto aquí no es que sea bueno o malo ser mamá. Hay que pensarse en las condiciones contextuales, sociodemográficas, socioeconómicas, en las cuales se es mamá. Yo siempre he tenido una cosa básica en la vida, y es: para hacerle una vida a alguien hay que hacerse una vida a uno, precisamente. Lina Fernanda Morera, gracias por venir a Partida W y por dar este debate con tanta pasión, con tantos argumentos, con tanta convicción. Gracias, Juan Pablo, y gracias también a Diana por la charla. Yo sí creo que definitivamente la maternidad, vuelvo y recalco que es un plus, pero que es un desafío muy grande del Estado y de la sociedad apoyarla, promoverla y defenderla. El lunes es festivo, así que el martes nos escuchamos aquí en W Radio en otra Partida W.